La intención de los padres casi siempre es buena. Nadie quiere ver sufrir a sus hijos, nadie quiere verlos frustrados, nadie quiere que pasen por dificultades. Y es ahí donde empieza el error, porque en ese intento por protegerlos del dolor los están privando de algo mucho más valioso, la capacidad de enfrentarse a la vida con sus propias fuerzas. Lo que en apariencia parece amor y cuidado, en realidad es una cárcel disfrazada. No es protección, es mutilación. No es amor, es limitación. Desde el momento en que un niño crece sin enfrentar retos, sin tener que luchar por algo, sin experimentar la sensación de logro después del esfuerzo, se le está programando para la dependencia. Cuando cada deseo es concedido sin condiciones, cuando nunca tiene que postergar la gratificación, cuando todo le es dado sin haberlo ganado, se le está enseñando que la vida funciona de esa manera. Y cuando llegue a la adultez y descubra que no es así, el golpe será brutal. El problema es que muchos nunca llegan a descubrirlo, se quedan esperando que el mundo les funcione bajo las mismas reglas en las que crecieron. Y cuando la realidad no les da lo que quieren, cuando la vida no los trata como sus padres lo hicieron, en lugar de adaptarse, culpan. Culpan al sistema, culpan al gobierno, culpan a la economía, culpan a sus empleadores, culpan a la sociedad. No se preguntan qué pueden hacer para cambiar su situación, se preguntan por qué el mundo no les da lo que creen que merecen. Y es ahí donde comienza el círculo vicioso de la frustración y la mediocridad. Un niño que lo recibe todo sin esfuerzo no desarrolla la paciencia, la resiliencia ni la creatividad. No sabe resolver problemas porque nunca tuvo que resolverlos. No sabe encontrar soluciones porque nunca tuvo que buscarlas. No sabe generar ingresos porque siempre tuvo quien se los diera. No sabe manejar el fracaso porque nunca tuvo que enfrentarlo. Y lo más peligroso de todo, no desarrolla la confianza en sí mismo, porque la confianza no se construye con palabras bonitas ni con refuerzos positivos vacíos. Se construye con logros, con pequeñas victorias, con la certeza de que uno es capaz de superar desafíos. Los niños que crecen sin esfuerzo se convierten en adultos débiles, y una sociedad llena de adultos débiles es una sociedad condenada a la dependencia, a la mediocridad y a la sumisión. ¿Cuántas personas conoces que, en lugar de salir a luchar por su propio destino, se quejan de lo difícil que es todo? ¿Cuántos siguen esperando que alguien más les resuelva la vida? ¿Cuántos se han convertido en víctimas de su propia educación? Si a un niño nunca se le enseña a generar su propio dinero, crecerá con la mentalidad de que alguien más debe proveerlo. Si nunca se le enseña a enfrentar problemas, crecerá huyendo de ellos. Si nunca se le enseña a tolerar la frustración, se rendirá a la primera dificultad. Si nunca se le enseña a esforzarse, no logrará nada que valga la pena en la vida. Y esto no solo es un problema individual, es un problema colectivo. Porque una sociedad llena de personas dependientes no puede progresar. Si las nuevas generaciones no tienen la capacidad de innovar, de emprender, de crear, de asumir responsabilidad sobre su destino, ¿qué futuro nos espera? El verdadero amor no es darles todo a los hijos. El verdadero amor es prepararlos para que puedan conseguirlo por sí mismos. El verdadero amor es enseñarles a ser independientes, a ser fuertes, a ser resilientes. Es enseñarles que el mundo no les debe nada, pero que ellos pueden conquistarlo si tienen las herramientas correctas. Si seguimos criando niños débiles, tendremos adultos incapaces de sostener una sociedad fuerte. Y si seguimos fomentando la dependencia en lugar de la autonomía, nos encontraremos con generaciones enteras que nunca sabrán lo que significa ser verdaderamente libres. La educación que se recibe en la infancia es un programa mental que moldea toda la vida. No es casualidad que muchas personas lleguen a los 20 o 25 años y sientan que no saben qué hacer con sus vidas. No es que sean tontos, no es que les falte capacidad, es que fueron entrenados para depender, no para construir. Crecieron en un entorno donde las decisiones importantes las tomaban sus padres, donde no tenían que preocuparse por generar ingresos, donde su única responsabilidad era estudiar y sacar buenas notas. Y de repente, un día, la vida real los golpea con una verdad brutal: nadie vendrá a salvarlos. Cuando has pasado toda tu vida dependiendo de otros para tu bienestar, enfrentarte al mundo por tu cuenta es aterrador. De pronto, hay cuentas que pagar, hay decisiones difíciles que tomar, hay problemas que resolver.
y la mayoría no está preparada. ¿Por qué? Porque el sistema educativo no los enseñó, porque sus padres no los entrenaron, porque crecieron en una burbuja donde el esfuerzo era opcional, donde el dinero simplemente aparecía en sus manos, donde la incomodidad era evitada a toda costa. Muchos, cuando se dan cuenta de esto, reaccionan, empiezan a leer libros, a buscar información, a desarrollar nuevas habilidades, pero ya han perdido tiempo valioso. A los 20 o 24 años empiezan de cero, comienzan su autoeducación cuando ya deberían estar cosechando los frutos de una educación bien dirigida desde la infancia. Y el proceso es difícil porque no solo tienen que aprender cosas nuevas, sino que primero tienen que desaprender todo lo que les enseñaron. Desaprender que el dinero es malo, desaprender que el empleo es la única opción, desaprender que el éxito es cuestión de suerte, desaprender que el gobierno o las empresas tienen la responsabilidad de solucionar sus problemas, desaprender que fracasar es algo que hay que evitar. Este proceso de desaprendizaje toma tiempo, porque la mente humana no se desprograma de la noche a la mañana. Son años de hábitos, de creencias limitantes, de patrones de pensamiento instalados desde la infancia. Es un proceso doloroso, porque implica darse cuenta de que todo lo que creías cierto era una mentira. Implica aceptar que perdiste años de tu vida siguiendo un camino equivocado. El problema no es solo que la mayoría de las personas nunca despierten, sino que incluso aquellos que logran abrir los ojos tienen que enfrentar una batalla interna que puede durar años. Porque cuando has sido condicionado desde la infancia a depender, a esperar que alguien más resuelva tu vida, a creer que el éxito y la riqueza son privilegios de unos pocos y no el resultado de la educación correcta, entonces desaprender todo eso no es un proceso inmediato. No es cuestión de leer un libro y cambiar de mentalidad en un día. Es un proceso profundo, largo, doloroso, en el que tienes que arrancar de tu mente creencias que han estado allí desde que eras un niño. Es aquí donde muchas personas fallan. Se dan cuenta de que su educación fue deficiente, que la sociedad los programó para fracasar, que la mentalidad con la que crecieron no los llevará lejos. Empiezan a leer libros de finanzas, de desarrollo personal, de liderazgo. Se asocian con personas que piensan diferente, buscan mentores, empiezan a exponerse a información que antes nunca habían considerado. Y al principio sienten un despertar, una emoción, una chispa de posibilidad. Pero luego viene la parte difícil, porque cuando intentas cambiar tu mentalidad, te das cuenta de que no solo se trata de aprender cosas nuevas, se trata de desaprender lo viejo. Y desaprender es un proceso mucho más complicado que aprender. Aprender es como llenar un vaso vacío, pero desaprender es como intentar limpiar un vaso sucio antes de llenarlo. Si intentas llenarlo sin limpiarlo primero, el agua nueva se contamina. Y eso es lo que le pasa a la mayoría. Intentan aprender sobre riqueza, sobre libertad financiera, sobre mentalidad de éxito, pero sin limpiar primero todas las ideas equivocadas que les metieron desde niños. Esas ideas no desaparecen de la noche a la mañana. Siguen ahí, saboteando desde el subconsciente. Te dices a ti mismo que quieres riqueza, pero en el fondo todavía sientes culpa por querer dinero porque desde pequeño te enseñaron que era malo. Intentas emprender, pero hay una voz en tu cabeza que te dice que es arriesgado, que mejor busques seguridad, porque desde niño te dijeron que la clave del éxito era estudiar, conseguir un empleo estable y no salirte del sistema. Tratas de actuar con confianza, pero el miedo al fracaso te paraliza porque toda tu vida te educaron para evitar el error, para no arriesgarte, para no salirte de la norma. Y este proceso de reprogramación mental es largo, puede tomar años, porque no basta con leer un libro de educación financiera y ya ser libre. No basta con escuchar un mentor y de inmediato cambiar tu vida. Hay hábitos que están tan arraigados que requieren tiempo, repetición y esfuerzo constante para ser eliminados. Por eso la asociación es clave, porque cuando tratas de cambiar tu mentalidad en un entorno donde todos siguen pensando igual que antes, el peso de la programación antigua te arrastra de vuelta. Hay personas que tardan 3, 5, incluso 10 años en realmente transformar su forma de pensar y en ese proceso muchos se rinden, porque desaprender duele. Duele darte cuenta de que todo lo que creíste era una mentira. Duele ver cómo personas cercanas a ti no entienden tu cambio y te critican. Duele tener que esforzarte tanto por cambiar algo
que debería haber sido natural desde el inicio. Pero es un precio que hay que pagar, porque al final solo los que logran desaprender pueden realmente aprender. Solo los que se atreven a destruir sus viejas creencias pueden construir una nueva vida. Solo los que están dispuestos a pasar por el dolor de reprogramar su mente pueden experimentar la verdadera libertad. Y es por eso que tan pocas personas lo logran. No porque no tengan la capacidad, sino porque no están dispuestas a enfrentar el proceso. Pero al menos ellos despiertan, al menos ellos comienzan. Otros ni siquiera llegan a cuestionarse nada. Siguen esperando que alguien más resuelva su vida. Se convierten en adultos que buscan en el gobierno, en su empleador, en su pareja, en su familia, la misma protección que recibieron de niños. Siguen esperando que alguien les dé permiso para avanzar, que alguien los empuje, que alguien los rescate. Ven en el Estado a su nuevo padre. Ven en su jefe a su nuevo padre, ven en sus profesores a su nuevo padre, incluso ven en Dios a un padre al que solo le piden y piden, sin entender que la vida no funciona así, que nadie les debe nada, que si quieren algo tienen que salir a conseguirlo por sí mismos. Por eso hay tantas personas frustradas con sus vidas, porque siguen operando bajo la mentalidad de un niño, porque cuando algo no les sale bien, buscan a quien culpar. Porque cuando las cosas se ponen difíciles, en lugar de buscar soluciones, se quejan. Porque cuando ven a alguien triunfar, en lugar de inspirarse, sienten envidia. Y lo más triste es que el mundo premia esta mentalidad. La sociedad está diseñada para que estas personas nunca tengan que despertar. Los políticos les dicen que ellos resolverán sus problemas. Las empresas les ofrecen comodidad a cambio de su libertad. La cultura del victimismo les da excusas para no asumir responsabilidad. Pero la verdad es esta: nadie vendrá a rescatarlos. Si no toman control de sus vidas, vivirán siempre a merced de otros. Seguirán dependiendo, seguirán esperando, seguirán perdiendo el tiempo. Por eso es tan importante que despertemos lo antes posible, que dejemos de actuar como niños mimados y empecemos a actuar como adultos responsables. Porque cada año que pasa sin tomar acción es un año perdido. Y al final, cuando nos demos cuenta de todo el tiempo que desperdiciamos, será demasiado tarde para recuperarlo. El problema no es solo que muchos jóvenes llegan a los 20 o 25 años sin haber desarrollado autonomía. El problema más grave es que muchos nunca llegan a hacerlo, nunca despiertan, nunca toman control de sus vidas, crecen físicamente pero mentalmente siguen siendo niños, son adultos que aún esperan que alguien más resuelva sus problemas, que alguien más les diga qué hacer, que alguien más los cuide y los mantenga. No es casualidad que hoy en día haya una crisis de madurez en el mundo. Cada vez más adultos actúan como si tuvieran 12 años. No saben manejar el fracaso, no saben tomar decisiones difíciles, no saben vivir sin la validación de los demás, no saben enfrentar el esfuerzo sin quejarse, son emocionalmente frágiles, financieramente dependientes e intelectualmente perezosos. Y todo esto es consecuencia directa de una educación que nunca les exigió crecer. Desde niños les enseñaron que el éxito depende de lo que otros hagan por ellos. Si sacaban malas notas, la culpa era del profesor. Si no conseguían trabajo, la culpa era del gobierno. Si su vida no era como ellos querían, la culpa era de la sociedad. Nunca aprendieron que la única forma de cambiar su realidad es asumiendo responsabilidad total sobre ella. Estos adultos, con mentalidad de niño, buscan figuras de autoridad para que los protejan, igual que cuando eran pequeños. Ven en el Estado un nuevo padre que debe mantenerlos y cuidar de ellos. Ven en su empleador un nuevo padre que debe pagarles un sueldo fijo, sin importar su productividad. Ven en las instituciones un nuevo padre que debe resolver sus problemas y decirles qué hacer. Incluso ven en Dios un nuevo padre que debe cumplir sus deseos sin que ellos hagan nada por merecerlo. Y cuando la realidad no les da lo que esperan, entran en crisis, se sienten traicionados, se sienten víctimas, se sienten con derecho a exigir, piden subsidios, piden leyes que los protejan de la competencia, piden facilidades, piden beneficios sin esfuerzo, quieren la recompensa sin el sacrificio, quieren la cosecha sin haber sembrado nada. El problema es que este tipo de mentalidad no solo afecta a quienes la adoptan, sino a toda la sociedad. Porque cuando una sociedad está llena de personas que dependen del Estado, el Estado se vuelve un monstruo gigante que consume todos los recursos. Cuando una sociedad
está llena de personas que solo quieren beneficios sin aportar valor, la productividad se desploma. Cuando una sociedad está llena de adultos con mentalidad de niño, la economía se frena, la innovación se detiene y el progreso desaparece. Miremos los países que han caído en esta trampa. Las naciones que han promovido una cultura de dependencia han terminado en crisis económicas devastadoras. Han destruido su democracia, han aniquilado su libertad y han sumido a su población en la miseria. Y lo mismo ocurre en las empresas. Cuando una empresa malacostumbra a sus empleados dándoles todo sin exigir esfuerzo, termina con una fuerza laboral ineficiente, desmotivada y poco innovadora. Y cuando una familia cría a sus hijos en esta cultura de dependencia, termina con adultos que nunca aprenden a valerse por sí mismos. El mundo no necesita más niños en cuerpos de adultos, necesita personas capaces de enfrentarse a la vida con determinación, con independencia, con inteligencia. Necesita personas que no le huyan al esfuerzo, que no se rindan ante el primer obstáculo, que no pasen su vida esperando que alguien más haga el trabajo por ellos. Pero para que esto sea posible hay que romper el ciclo de la dependencia. Hay que dejar de criar a los niños con la idea de que el mundo les debe algo. Hay que enseñarles desde pequeños que la vida no es fácil, pero que el esfuerzo vale la pena. Hay que educarlos para que sean creadores, no consumidores, para que sean líderes, no seguidores, para que sean autosuficientes, no dependientes. Porque si no lo hacemos, seguiremos viendo generaciones enteras de adultos atrapados en la infancia. Seguiremos viendo sociedades enteras que nunca maduran. Y seguiremos viendo un mundo que se estanca porque nadie quiere asumir la responsabilidad de hacer que avance. El amor mal entendido es la peor trampa en la que caen los padres. Creen que su deber es hacerle la vida fácil a sus hijos. Creen que si los protegen de todo, los están ayudando. Creen que si les dan lo que ellos no tuvieron, los están preparando para el éxito. Pero lo que en realidad están haciendo es incapacitar a sus hijos para la vida. Un niño que crece sin dificultades, sin exigencias, sin esfuerzo, sin responsabilidades, no se convierte en un adulto fuerte, se convierte en una persona débil, frágil y temerosa. Un niño que nunca ha tenido que resolver sus propios problemas, nunca aprende a enfrentarse a la vida. Un niño que siempre ha tenido a sus padres resolviéndole todo, se vuelve dependiente. Y un niño que siempre ha recibido lo que quiere sin esfuerzo, nunca desarrolla ambición ni determinación. Esto es lo que está ocurriendo con las nuevas generaciones. Son jóvenes que no saben qué hacer con su vida porque nunca tuvieron que tomar decisiones por sí mismos. Son jóvenes que no saben manejar el fracaso porque nunca los dejaron fracasar. Son jóvenes que no tienen disciplina porque nunca tuvieron que trabajar por algo. Son jóvenes que se derrumban ante el mínimo obstáculo porque nunca tuvieron que superar nada por su cuenta. ¿Y qué hacen estos jóvenes cuando llegan a la adultez? Siguen esperando que alguien más resuelva su vida. Se convierten en adultos que creen que el mundo les debe algo. Creen que el gobierno les debe trabajo, que la empresa les debe estabilidad, que la sociedad les debe comodidades. Viven con la mentalidad de que todo debe ser fácil, de que no deben esforzarse demasiado, de que si algo les cuesta trabajo es porque hay una injusticia en el sistema. Pero el mundo real no funciona así. En el mundo real nadie te debe nada. Nadie va a venir a salvarte, nadie va a garantizarte éxito si no te lo ganas. Y cuando estos jóvenes se enfrentan a esta verdad, entran en crisis, no saben qué hacer, no saben cómo lidiar con la realidad. Se sienten víctimas, se sienten perdidos, se sienten indefensos. El problema es que esta mentalidad no solo afecta a la persona que la tiene, afecta a toda la sociedad. Porque cuando una generación entera crece sin la capacidad de valerse por sí misma, el progreso se detiene. No hay innovación, no hay emprendimiento, no hay esfuerzo, no hay crecimiento, la economía se estanca, la productividad cae y la dependencia del Estado se dispara. Miremos lo que está ocurriendo en muchos países. Gobiernos que han basado su modelo en darle todo a la gente han terminado destruyendo su economía. Porque cuando las personas se acostumbran a recibir sin dar nada a cambio, dejan de esforzarse, dejan de crear, dejan de innovar, dejan de trabajar con pasión. Y cuando esto ocurre, la sociedad entera se hunde. Lo mismo pasa en las empresas. Cuando una empresa le da todo a sus empleados sin exigir resultados, termina con un equipo de trabajo mediocre.
gente que no se esfuerza, que no innova, que solo está ahí para recibir un sueldo sin aportar nada de valor. Y cuando esto pasa, la empresa colapsa. Pero lo más grave de todo es que esto ocurre en los hogares. Padres que le dan todo a sus hijos sin enseñarles el valor del esfuerzo están destruyendo su futuro. Están criando jóvenes inseguros, débiles, incapaces de enfrentar la vida. Y estos jóvenes, cuando se convierten en adultos, trasladan esa dependencia a todas las áreas de su vida. Se vuelven empleados que exigen sin dar resultados. Ciudadanos que piden beneficios sin aportar valor. Personas que se quejan de la vida en vez de tomar control de ella. Y lo peor es que cuando tienen hijos repiten el mismo ciclo, criando otra generación de personas dependientes, frágiles y sin ambición. Si de verdad queremos que las próximas generaciones tengan éxito, hay que romper este ciclo, hay que dejar de sobreproteger a los niños, hay que enseñarles que la vida no es fácil, pero que pueden aprender a enfrentarse a ella. Hay que enseñarles que todo tiene un precio, que el esfuerzo es necesario, que el fracaso es parte del proceso. Porque si seguimos criando niños que lo reciben todo sin esfuerzo, lo único que estamos haciendo es fabricar adultos que nunca podrán sostenerse por sí mismos. Y una sociedad llena de personas así está condenada al fracaso. Cuando un niño crece acostumbrado a que sus padres le resuelvan todo, se convierte en un adulto que no sabe valerse por sí mismo. Pero el problema es que ese niño no deja de ser niño cuando cumple 18 o 20 años. Su cuerpo crece, pero su mentalidad sigue siendo la misma. Su dependencia sigue intacta y en lugar de buscar su autonomía, simplemente transfiere esa dependencia a nuevas figuras de autoridad. Primero fueron sus padres quienes lo protegieron de todo. Ahora busca que el gobierno haga lo mismo. Cree que el Estado es una especie de padre gigante que tiene la responsabilidad de darle seguridad, de garantizarle empleo, de asegurarse de que todo le salga bien. Si algo no le funciona en la vida, no se pregunta qué puede hacer para mejorar. No asume responsabilidad. Simplemente culpa al gobierno, a la sociedad, al sistema, a las empresas, a los ricos. Es la mentalidad de alguien que nunca aprendió a tomar control de su vida. Pero no solo ve al Estado como su nuevo padre, también ve a su empleador como una figura de protección. En lugar de verlo como una oportunidad para crecer y aportar valor, lo ve como alguien que le debe estabilidad. Cree que la empresa está obligada a darle seguridad, que tiene que pagarle más sin importar su productividad, que debe ascenderlo aunque no se esfuerce. Y cuando la empresa no le da lo que él cree que merece, no se pregunta qué estaba haciendo mal. No busca mejorar, no busca aprender, no busca crecer. Simplemente se victimiza, se queja, exige y culpa a los demás. Y lo mismo ocurre en otras áreas de su vida. En el ámbito académico, espera que los profesores le den todas las respuestas. No investiga, no se cuestiona, no tiene curiosidad, solo memoriza lo que le dicen y repite sin analizar. Nunca desarrolla pensamiento crítico, nunca aprende a pensar por sí mismo. Y cuando sale al mundo real y se da cuenta de que la educación tradicional no le preparó para la vida, en vez de buscar soluciones, simplemente se queja de lo mal que está todo. Incluso en su vida espiritual, muchos transfieren esta misma mentalidad infantil. Ven a Dios como un padre que tiene que resolverles la vida. No lo ven como una guía, como una fuente de sabiduría, como un principio de orden. Lo ven como alguien que debe solucionar sus problemas mágicamente. Y si las cosas no salen como esperan, en lugar de reflexionar sobre sus decisiones, culpan a Dios, dicen que la vida es injusta y siguen esperando un milagro en lugar de tomar acción. El gran problema de esta mentalidad es que genera sociedades estancadas. Países donde la gente no quiere asumir responsabilidad, donde todos buscan que alguien más les resuelva la vida, donde en lugar de esforzarse por mejorar, las personas se enfocan en exigir y en culpar a otros por su situación. Es la mentalidad de quienes nunca crecieron, de quienes siguen siendo niños atrapados en cuerpos de adultos. Por eso es fundamental que los niños crezcan con una mentalidad diferente, que aprendan desde pequeños que la vida no les debe nada, que entiendan que el esfuerzo es necesario, que la disciplina es clave, que la responsabilidad es lo que define el éxito. Porque si no se les enseña esto desde pequeños, terminarán siendo adultos que, en lugar de construir su propio camino, pasarán la vida esperando que alguien más lo haga por ellos. Y una sociedad llena de personas así está condenada a la mediocridad.